Le saluda el ingeniero Kevin Vázquez Barreto, gestor de obras del paquete 8, a cargo del Colegio San Juan de Chimbote. Bueno, un poco para ver algunos puntos que vamos a tratar en esta exposición, ¿no? La presentación del caso, la descripción un poco de la problemática, cuáles fueron las respuestas ante el evento y las lecciones aprendidas. Bueno, el caso es importancia de los estudios básicos para determinar riesgos que impacten en los proyectos del paquete 8. Y en general, ¿no? Bueno, en principio, para un poco entender el contexto de la problemática, ya sabemos que el 25 de mayo del 2021 se firmó el contrato colaborativo NEC 3F entre la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y el consorcio SIP, que es el consorcio a cargo de los 9 colegios del paquete 8, o de los 9 colegios, perdón, ¿no? Ubicados en los departamentos de Ancash, Lima y Huancavelica, entre las cuales se encuentra pues la institución educativa San Juan de Chimbote. Eh, para dar conocimiento de la problemática, con fecha 1 de agosto del 2021, luego de que el contratista realizara los estudios básicos para la elaboración del expediente técnico, indica que existe la necesidad de realizar cimentaciones profundas o hacer un mejoramiento de suelos con pila de grava, ya que el proyecto se ubica sobre un terreno licuable a los 4 metros de profundidad, lo cual difiere de lo indicado en el estudio de EIB, que recomendaba cimentaciones superficiales hasta retirar el estrato licuable, que para este estudio se encontraba entre los 2 a 3 metros de profundidad. Esta incompatibilidad generó el evento compensable número 5, incrementando los costos y los plazos de la obra. Como muestran las imágenes de la mano derecha, el Colegio San Juan de Chimbote está ubicado prácticamente en la zona costera, ¿no? Una zona de alta sismicidad a nivel de Perú, ¿no? Y Chimbote, dicho sea de paso, se encuentra dentro de... gran parte de su territorio se encuentra en una zona con bastante problemas de liquefacción, ¿no? Existe gran parte de sus terrenos que tiene este problema, ¿no? Existen obras a su alrededor, bueno, que está en base a pilotes, cimentaciones profundas, ¿no? Entonces, bueno, lo que indicaba el estudio básico era simplemente retirar esta capa que se encontraba entre los 2 a 3 metros de profundidad y sobre eso colocar una cimentación superficial, que eran zapatas aisladas con viga de cimentación. Sin embargo, luego de hacer el estudio de EIB, pues se encontró que este estrato estaba a los 4 metros, ¿no? Y al ver esto, pues efectivamente ya no corresponde a una cimentación superficial. Entonces, la recomendación del estudio era o pilotes de concreto o pilotes con pilas de grava, ¿no? Esta nueva metodología para hacer el reforzamiento del suelo. En la mano izquierda pueden ver el proyecto, bueno, el colegio existente, ¿no? Constaba de pabellones de 2 niveles de concreto armado, lo que se muestra acá en la pantalla. Módulos Proniet, 4 módulos Proniet, módulos construidos por APAFA, que eran de materiales precarios, era pues una combinación entre albañilería y triple A, y algunos módulos de albañilería que, bueno, sin techo, ¿no? Era simplemente todo como un cerco perimétrico. La imagen que se muestra a la mano derecha ya es la proyección del colegio, ¿no? Lo que se está construyendo actualmente, ¿no? Que ya consta de módulos de concreto armado, ¿no? De 3 niveles, como se muestra aquí en la imagen, en lo que estoy mostrando a continuación. Son 2 módulos de 3 niveles. A su frente hay un módulo de 1 nivel, que, bueno, que es básicamente para bibliotecas, un módulo de 2 pisos, que está conformado también para aulas y comedor, y los módulos
que están a la mano izquierda, que son ambos, tanto el que está en la parte superior como inferior, son de 2 niveles, ¿no? Todos son para aulas. Este colegio, este colegio alberga a alumnos, 18, son 18 aulas, 32 secciones, ¿no? Y los niveles sobre los cuales trabajan es inicial y primaria. Entonces, como ven, el proyecto, pues, es un proyecto que realmente requiere que sea seguro, ¿no? Tanto estructuralmente, ¿no? Y seas también que presente, que le dé serviciabilidad, pues, ¿no? A los alumnos, puesto que la anterior estructura ya había venido siendo reconstruido por el gobierno regional y pues lo había dejado inconcluso, ¿no? Entonces, pues es muy atractivo actualmente para la población de la zona que este colegio realmente se culmine, ¿no? Como se puede ver acá, estas son las imágenes bueno, el colegio en la etapa inicial. Ahí están lo que les he mencionado, los módulos de concreto armado, ¿no? Los módulos de APAFA que estoy mostrando ahí en la imagen. Y en la parte de abajo se veían algunos pilotes que habían dejado la anterior construcción, ¿no? Esta construcción tenía una antigüedad de aproximadamente de 10 a 12 años, ¿no? Y se veían pilotes de concreto armado, ¿no? Pese a esto, el estudio de EIB pues, no recomienda hacer pilotes, simplemente, como les mencioné hace un momento, retirar este estrato licuable y conformar con cimentación superficial. Estos son los estudios que realizó el EIB, ¿no? Los estudios de EIB, que básicamente fueron calicatas y los estudios de SPT. Posterior a ello, ya cuando inició la obra, también se realizaron los estudios para hacer el expediente técnico, ¿no? En el cual también pues hicimos 2 SPTs, también hicimos algunas calicatas. Como pueden ver en ambas imágenes, el nivel freático pues es muy superficial, ¿no? Está casi a los 60 centímetros. Hasta el día de hoy que estamos en ejecución de obra todavía, tenemos pues el nivel freático, lo tenemos cada vez que hacemos cualquier tipo de excavación, ya sea por alguna cimentación, ¿no? Superficial o las cimentaciones de los pabellones, hemos encontrado nivel freático, ¿no? Dentro de los estudios que se realizaron para el expediente técnico, también realizamos las diamantinas, ¿no? Para evaluar algunas estructuras existentes. El EIB también realizó lo mismo, ¿no? Pero acá llegamos a otras conclusiones que luego les voy a indicar. Bueno, ¿qué es lo que pasó con este estudio? Si bien es cierto, en esta presentación los he querido mostrar lo que pasó con las pilas de grava, ¿no? Sin embargo, hubieron más afectaciones, bueno, ¿no? Más problemáticas que se dieron, ¿no? ¿Cuáles fueron estas? El cerco perimétrico, que en el estudio de IB solo mandaba, digamos, hacer un mantenimiento. Luego de hacer el expediente técnico, nos dimos por la sorpresa que esto también no cumplía, ¿no? Con las características, resistencias mínimas que pide la normativa, ¿no? La normativa peruana. Entonces, también tuvo que demolerse, ¿no? Esto también ha elevado los costos y el plazo, obviamente, ¿no? Al demolerse el cerco perimétrico existente, ¿no? Se vio afectado todas las veredas de alrededor. Como pueden ver en las imágenes de la izquierda, todas las veredas que se pueden ver ahí fueron afectadas. Eso también elevó el costo, no solamente por la demolición de estas, sino también porque luego se han tenido que reponer, ¿no? Y además de demoler el cerco, también se ha tenido que proyectar un nuevo cerco, ¿no? Entonces eso también ha incrementado los costos. Otra de las afectaciones es que en el estudio para el expediente técnico se hizo el estudio de riesgos e inundaciones. Ahí también se determina
que el nivel de piso terminado del colegio debería ser por lo menos 20 centímetros por encima de las veredas. Entonces esto también implica que se va a hacer un relleno, ¿no? Y eso también, pues, obviamente conlleva un mayor gasto. Asimismo, pues, lo que se está tratando en este tema, que son las pilas de grava, ¿no? Por otro lado, y no dejar de mencionar, que los estudios de EIB, los estudios de EIB están realizados en función a las normativas peruanas. Sin embargo, la evaluación ya del expediente técnico y de la elaboración se basa, pues, en normativas extranjeras, ¿no? En algunas consideraciones que tiene la norma 060, pero también algunos lineamientos que indica la UKT. Entonces, eso también genera un impacto en costo, ¿no? Porque obviamente, pues, digamos que los requisitos entre normativas son variables, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, en el Colegio San Juan hemos tenido mayor cantidad de acero a lo que indicaba el EIB, ¿no? Mayor cantidad de acero, secciones más robustas, otros requerimientos que han hecho que la estructura también se eleve en cuanto a costo. Es por eso que en muchos de los casos, he escuchado también otros paquetes, generalmente el costo que indica la EIB difiere mucho a veces del costo ya del proyecto en sí, ¿no? Entonces, esas son algunas consideraciones que se tienen que tener en cuenta desde que se inicia la obra, ¿no? Para luego, para alertar sobre todo de esos posibles costos adicionales y plazos adicionales, ¿no? Y evitar sorpresas y algunas otras cuestiones que son un poco complejas, ¿no? Como pueden ver en la mano izquierda está toda la demolición que se hizo del cerco perimétrico, que ya les he mencionado, ¿no? Y en la mano derecha, pues efectivamente se tuvo que dar el reforzamiento con pilas de grava, ¿no? Fue una de las opciones más viables, ¿no? Un poco más cómodas y de menos contaminación al suelo, ¿no? Entonces se optó por hacer este reforzamiento. ¿Cuál fue la respuesta al evento? Bueno, esta es una especie de línea de tiempo de todo lo que ha acontecido durante el evento, ¿no? Bueno, en principio, el contratista, cuando evidencia el estudio de suelos, pues, ¿no? Genera, pues, ¿no? La alerta temprana, ¿no? Sobre este caso especial. Enseguida, el gerente de proyectos indica que se evalúe a la brevedad los posibles costos sobre el proyecto y la propuesta de mejora sobre el suelo. Posteriormente a ello, el contratista indica que los mayores costos no solamente se deben replicados al estudio de suelo, al mejoramiento de suelo, sino también se debe contemplar estos gastos adicionales, como por ejemplo el relleno, ¿no? El relleno que va a estar por encima del piso, por encima del piso de las veredas, ¿no? De las veredas exteriores. Posterior a ello, ya el gerente de proyecto indica, ¿no? De que el reforzamiento de suelo debe evaluarse ya con las estructuras proyectadas, ¿no? Porque el contratista está haciendo la evaluación a nivel de costo y tiempo con lo que mandaba el EIB. Entonces, pues, si ya tenemos una variación en costo y tiempo, pues lo más recomendable era hacerlo con lo que ya iba a quedar, ¿no? Con lo definitivo, ¿no? Luego el gerente de proyecto, mediante la alerta temprana número 110, solicita la información sobre costos y propuestas de la procura temprana del mejoramiento del suelo, ¿no? Seguidamente, el contratista indica la propuesta de las pilas de grava, sus características estructurales, costos y el plazo de ejecución. Luego, el gerente de proyecto le indica al contratista que lo incurrido corresponde a un evento compensable, según la cláusula 60.1. Por tanto, debe presentar su propuesta dentro del plazo indicado en el numeral 62.3, ¿no? Ahí están todas las indicaciones para tomar en cuenta sobre el costo y plazo que se debe tenerlo en cuenta el contratista, ¿no? Para ser presentado ante el gerente de proyecto. Luego de esto, el contratista, bueno, una especie de lo que hizo durante su gestión, presenta la orden de servicio
la OS 056, por el reforzamiento de suelos con pilas de grava, con la empresa Soletán Bach, el cual tiene como fecha de inicio el 9 de diciembre de 2021 y ha terminado en febrero de este año, ¿no? Luego de ello, el contratista presenta el evento compensable número 5, ¿no? Indicando una ampliación de 154 días y los costos incurridos por la contratación del subcontratista y los gastos generales, ¿no? Estos gastos de la procura, el tiempo estaba en evaluación, pero el gasto sí era de acuerdo a lo que cobraría pues el subcontratista que estaba realizando la obra, ¿no? Luego de ello, hubieron algunas diferencias en cuanto a la propuesta del plazo del contratista, y el gerente de proyecto realiza su propia evaluación, ¿no? En donde indica que solamente deben reconocerse 64 días, ¿no? Posterior a ello, el contratista indica que está en desacuerdo en esto, ¿no? A lo indicado por el gerente de proyectos, por lo que reserva su derecho a acudir a los mecanismos contractuales necesarios para que se discutan los impactos reales del evento compensable. A la fecha, a donde estamos, esto todavía no ha sido cerrado, pese a que la obra ya ha sido ejecutada. Entonces, como pueden ver, todo viene, pues, ¿no? Desde el inicio, desde el estudio básico, viene arrastrando una serie de cosas, costo, tiempo, y además, pues, una serie de criterios, ¿no? Por cada una de las partes, ¿no? En la cual todavía no ha sido resuelta. Entonces, es sí, muy importante identificar estos problemas, digamos, al inicio, ¿no? Entonces, a veces es un poco complicado porque a veces dependemos también mucho de los especialistas, ¿no? Sobre todo de suelos. Por lo que yo he podido notar, el estudio de mecánica de suelos y en realidad todo lo que refiere a subestructura, generalmente tiende a ser lo que más probablemente impacte en costo, ¿no? Ya que a partir del estudio de suelos, pues se determina el tipo de cimentación, ¿no? Digamos, el mejoramiento que se le va a realizar, e incluso, pues, todos los parámetros para el diseño de la superestructura vienen desde el estudio de suelos. Entonces, una recomendación importante es prestarle mucha atención, sobre todo al estudio de suelos, ¿no? Con esto podemos de repente identificar, digamos, tempranamente problemáticas que se puedan dar, o poder evaluar a ciencia cierta también el expediente, ¿no? Porque también nos hemos dado con la sorpresa de que en algunos planos, pues no han respetado también a veces las indicaciones del estudio de suelo, ¿no? A veces lo pasamos de largo y solamente vemos la última hoja, ¿no? Pero hay que tratar también de tomar interés un poco en revisar el estudio y sobre esto, pues, también aportar en la revisión, ¿no? De los planos, del costo, ¿no? Y dicho sea de paso, el tiempo, ¿no? Bueno, las lecciones aprendidas sobre este caso, eh, el contratista gestor debe tener mejor capacidad de reacción, ya que su falta de análisis en el tiempo oportuno genera riesgos en el impacto en costo y plazo. Si bien es cierto, nosotros presenciamos a veces lo que se evidencia netamente en campo, pero es importante, como les digo, la experiencia en este caso, del contratista y de sus especialistas, ¿no? Para hacer el acompañamiento con nosotros y poder determinar tempranamente, pues, soluciones y poder dar las indicaciones claras, ¿no? Desde un principio, ¿no? Otra de las lecciones, es importante que haya un correcto análisis del CIB para que no se retrasen los objetivos del proyecto. Es necesario también que el contratista gestor pueda ser bien capacitado en cuanto a la gestión de cambios que maneja este tipo de proyectos.
sumando a ello también que debe ser capacitado en cuanto a los procesos de aplicación de los eventos compensables que indica el contrato NEC, ¿no? Opción F. Muchas veces no tienen conocimiento adecuado y ello conlleva a plazos adicionales en contra del proyecto. Y esto creo que se ve reflejado no solamente en el paquete 8, ¿no? En otros paquetes también que he escuchado, ¿no? Eh, las capacitaciones, ¿no? Tanto al contratista como nos incluimos también, me incluyo también, es importante, ¿no? Esto de alguna manera nos ayuda a nosotros a poder también aportar digamos, en identificar riesgos, ¿no? De manera oportuna, ¿no? Y además de identificarlos, también poder, digamos, transmitirlo, ¿no? De la manera correcta, ¿no? Con las vías correctas, ¿no? Cuando iniciamos el proyecto, a veces, de repente identificamos la problemática, pero no sabemos cómo, de alguna manera. Claro, lo que hacemos es indicarle al gerente del proyecto, ¿no? Pero hay algunos mecanismos, ¿no? Como las alertas tempranas, ¿no? Que pueden servir también para identificar rápidamente esto, darle solución, ¿no? Y sobre todo, pues, digamos, optimizar los tiempos. Los estudios D y B deben ser evaluados bajo los mismos requerimientos del contrato, a fin de que la variabilidad en costo y plazo no se vea sobrevalorado durante la ejecución de la obra, lo que había indicado hace un momento, ¿no? Hemos hecho los C y B utilizando únicamente las normativas peruanas y pues los requerimientos de UKDT son diferentes, ¿no? Son más exigentes y obviamente pues el costo va a variar, ¿no? Y a esto el plazo también, ¿no? Finalmente, es de suma importancia que la experiencia del contratista, ¿no? De sus especialistas para determinar los riesgos que puedan aumentar los costos y tiempos de la obra, ¿no? Eh, con esto me quedo. Es importante el acompañamiento, sobre todo de ellos, de sus especialistas, también de los nuestros, ¿no? Para poder hacer una correcta evaluación de estos estudios. Creo que en lo que San Juan refiere, San Juan Chimbote, el punto de partida digamos, determinar los reales costos de la obra, a mi parecer, partieron de ahí, ¿no? De un buen estudio básico, ¿no? Entonces, hoy en día, pues si bien es cierto, la obra aún continúa y estamos tratando de sacarlo adelante, pues estos costos, esta variabilidad, digamos, que se presenta frente a la IB, pues hace parecer, ¿no? De que la obra de repente está, ¿no? Sobrevalorada y en realidad se trataba más de repente de identificar correctamente los riesgos y a partir de ahí realmente poder determinar el costo de la obra real, ¿no? Entonces la variación de repente hubiera sido menor, ¿no? Entonces es importante esto y también pues, como le repito, eh, hacer correctamente la revisión de los estudios básicos, ¿no? Eso sería todo. No sé si habrá algunas consultas, algunas dudas. Sí, Kevin, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes con todos. En todo caso, más que todo recalcar, ¿no? Lo importante de la gestión de riesgos a lo largo del ciclo de vida del proyecto. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros deberíamos manejar un registro de riesgos, eh, inclusive dentro de la etapa de ingeniería básica, ¿no? O por lo menos antes de pasar a la parte de procura con la contratista, de tener claro qué cosas se tienen en el sitio, ¿no? Y también durante la ingeniería, porque durante la etapa de diseño, se pudo haber lanzado esta alerta, ¿no? En todo caso, te pregunto, Kevin, ¿por qué durante la etapa de diseño, de detalle, nunca se lanzó, no se manejó en ese momento los riesgos, no se pudo prever, en todo caso, antes de empezar constructivamente la obra? Mira, yo te hablo de mi perspectiva, yo lo veo un poco por el desconocimiento, ¿no? Tanto del contratista como también de nuestra parte, ¿no?
Eh, Eso ha influido un poco en alertar rápidamente, ¿no? Eso ha sido de repente una de las cosas por las cuales en un principio no se generó esa alerta, ¿no? Como le digo, como riesgo lo sabíamos manejar, pero de repente no lo teníamos claro el mecanismo de cómo lanzábamos esta alerta, ¿no? Claro, de todas maneras hay que acordarnos que hay varias aristas, como dices, muchas posibilidades, pero usualmente yo, por ejemplo, yo no creo que la contratista no sepa a qué enfrentaba. Sin embargo, ellos siempre van a tratar van a tener que cotizar su propuesta para ser competitivos desde lo que tienen, que en este caso es el estudio de ingeniería básica. Y obviamente saben también que una vez llegando a obra, cuando pasan estas cosas, va a terminar en un cambio de alcance o en este caso un evento compensable, ¿no? Entonces yo lo asocio más a una responsabilidad nuestra desde el punto de vista de que mantener una gestión de riesgos desde el punto de vista de la RCC, porque también sabemos que existen, también tenemos los equipos de proyecto, haberlas podido lanzar como una alerta temprana o ir a hacerle seguimiento a la contratista y decirle, ¿estás seguro? ¿Has hecho tus pruebas? ¿Crees que vas a poder construir ahí? ¿No? Entonces lanzarlo como una alerta temprana, tenerlo mapeado desde antes, ¿no? Incluirlo dentro del diseño o como parte del diseño también. Entonces, esa es, digamos, en todo caso, la estructura que debemos seguir para que esto no suceda, ¿no? Y qué bueno que lo hayas tocado, Kevin, porque de todas maneras acá seguro hay muchas personas que le han pasado lo mismo o personas que van a empezar inclusive sus proyectos también, ¿no? Entonces, eso sería un poco para ahondar, recalcar. De verdad, gracias por tu presentación. No sé si está por ahí Rafael. Rafael, ¿nos puedes contar un poquito cómo se fue gestionando este riesgo dentro de tu gestión? Básicamente, buenas tardes a todos. Eh, el tema muy interesante porque trata mucho con la historia de todo proyecto que empieza con alguna información básica que muchas veces no es muy completa que digamos y por tales motivos es que pasan estas cosas. Más bien, antes de poder explicar un poco el tema de riesgos, yo quería eh, un poco que todos en general o alguien que nos pudiera también compartir sus ideas. Entonces, ¿cuál sería entonces la metodología o la estructura como para que estos estudios básicos tengan ciertos lineamientos que permitan justamente hacer un seguimiento adecuado y que de esta manera las áreas de riesgos, los gerentes de proyecto pudieran tener un patrón de medición, ¿no? Y por ende, saber exactamente cómo son los avances, cómo son los alguna dificultad una dificultad que pueda haber, y de esa manera poder registrarlo en la matriz de riesgos, ¿no? Y por ende, que ya el equipo de riesgos de cada sector pueda pues, hacer el seguimiento. Porque comprenderemos que todo esto nace de una serie de estudios iniciales, donde quizá, como indicaba Kevin, hay alguna falencia, llámese desconocimiento, llámese no conocimiento del contrato, o lo que les comentaba a ustedes en el tema de no seguir un lineamiento establecido. Entonces yo creo que parte de no tener quizá una base sólida como para poder hacer un estudio que pueda contemplar todos los puntos que puedan involucrar cualquier futuro, vamos a llamar, evento compensable o un costo que no está calculado. Eso más que todo sería mi opinión, ¿no? ¿Qué lineamientos podríamos mejorar a fin de lograr que esos estudios básicos no se encaminen hacia valores que después, al transcurrir los meses, eh, vemos que son notoriamente superiores?
Sí, hola, buenas tardes a todos. A mí me parece muy importante también lo que ha dicho Rafael, y muchas gracias, Kevin, por la presentación, porque creo que es un tema que es muy importante porque afecta absolutamente a todos los proyectos de la RCC en todos los sectores. Y es justamente por eso, por los estudios iniciales, no hacerlos en profundidad, lo que hace que al final el costo se eleve mucho más de lo que se tenía pensado. Entonces yo creo que lo que dice Rafael sí que se podría, no sé cómo podríamos tratarlo, Carlos, pero no sé si a lo mejor se podría llevar a dirección para ver si se puede mejorar o cuáles son los puntos a tener en cuenta que actualmente hay a la hora de hacer un estudio inicial, revisarlo para ver cómo se puede mejorar y ver si podemos añadir un estudio más específico de suelos, como indicaba Kevin. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, lo que yo considero es que, como te digo, el estudio básico es un lineamiento específico, principal, de no mucho nivel para poder cotizar, sacar una carta de proyectos para avanzar, ¿no? Entonces, creo que debería estar incluido dentro del alcance de la contratista que hace ingeniería y construcción, eh, culminar o incluir dentro de su propuesta los estudios necesarios a detalle, ¿no? Porque lo que usualmente está pasando, o pasa, eh, este evento, como el que estamos viendo, justamente no hay un estudio de suelos, etcétera, y lo que pasa mucho también son los taínes, ¿no? El tema de si hay electricidad, si hay agua, si hay internet. Estamos viendo bastante, mucho de eso. Entonces, es lo primero que tiene que asegurarse, creo yo. En las obras tempranas, muy aparte de hacer un movimiento de tierras, etcétera, lo que debería de hacerse también es verificar a nivel de estudio el suelo, en función a lo que se va a construir, y también las facilidades de lo que contractualmente esté estipulado en el proyecto. Eso debería estar como procedimiento y debería ser algo ya natural para la gente que ve y ejecuta proyectos de construcción, infraestructura, ¿no? A veces decidimos o elegimos un sitio que puede verse bien plano, etcétera, pero no nos damos cuenta de que por ahí puede haber un talud muy cercano o en todo caso una red existente de agua y desagüe que ya colapsó o está a punto de colapsar y no se hacen las averiguaciones previas en las instituciones respectivas que nos puedan garantizar la dotación de, como tú dices, de internet, de agua, de desagüe, de luz, etcétera, ¿no? De conexiones, de red. Y todo eso al final y al cabo saca como resultado que la inversión podría perjudicarse en costo y en tiempo, dado ese, voy a llamar así, desconocimiento. Entonces voy a también estar de acuerdo con lo que indica Raquel, con lo que indicas también tú, Carlos, en el sentido de que de esos deberíamos tratarlo a un alto nivel para que no se vuelva a repetir y para que los proyectos nazcan digamos, con una garantía eh, y con una realidad que permita pues, que estos costos no sean tan altos comparados con el costo inicial. Sí, correcto. Creo que Julio quiere participar. Julio, por favor, adelante. Sí, buenas tardes. Yo creo que esta lección aprendida es muy importante, ¿no? Tomarlo en cuenta. Pero y yo considero de que en el volumen informativo de las obras está el tema de la interfaz. Y a veces no lo estamos considerando, ¿no? Y eso me parece muy importante tomarlo en cuenta, porque justamente ahí podemos prever algunas de las ocurrencias y poder lanzar en este caso el riesgo adecuadamente a fin de poder establecer primero la causa raíz del riesgo y poder trabajar sobre ello, ¿no? Y que de repente nos evitaría ciertos impactos que podrían ir directamente en tiempo y costos, ¿no? Bueno, pero esto sí es verdad que llama bastante a la reflexión, es muy importante tomarlo en consideración, sobre todo los proyectos que vamos a iniciar obras, porque nos ayuda bastante, ¿no?, a gestionar ello. Muy bien, muchas gracias por este aporte. Gracias, Julio. Y ¿Alguien más tenía que yo quiera otra pregunta. participar? Sí, Sí, Raquel, que adelante. yo tengo una pregunta.
entiendo que este riesgo, o bueno, en este caso este problema, Raquel, no te oímos. Raquel. Hola, ¿nos escucha? Hola Raquel, no te escuchamos. Hola, Kevin, ¿nos escuchas? Sí, Yo yo sí estoy acá sí, escuchando. escuchamos bien. Creo que es Raquel, que hemos perdido a Raquel. Carlos, si me permites, mientras Raquel se vuelve a conectar quizás. Sí, por favor, adelante. Sí, quizás deberíamos acordarnos que en la ley peruana, yo sé que el MEC es otra metodología, pero bajo la ley peruana existen estudios básicos, vendría a ser como los perfiles, ¿no? Y cuando la obra es muy compleja, había una etapa que se le llamaba prefactibilidad y luego factibilidad, ¿no? Entonces quizás, si analizamos un poco el estudio de ingeniería básica, su mismo nombre lo indica, es ingeniería básica, ¿no? Si vemos que el proyecto es más complejo de lo que indica o de lo que se ve, debería quizás haber una etapa intermedia en la cual se profundice más en los estudios. De repente, si usamos esa misma idea, ¿no? Que se manejaba en el SNIP, la ley peruana, podríamos de repente llegar a mejores proyectos más aproximados en monto y en realidad, ¿no? Sí, es correcto, estoy totalmente de acuerdo. Lo que suele pasar a veces también es que hay un tiempo límite para presentar los proyectos para que puedan ser aprobados a nivel de presupuesto. Entonces, a veces hacer una básica extendida o llegar a una ya no prefactibilidad, sino factibilidad, o sea, un nivel de maduración más profundo, a veces eso toma más tiempo. Entonces, a veces no entiendo que manejan los límites para presentar presupuestos. Pero sí, lo que tú dices es cierto, un proyecto más complejo podría ser tranquilamente desarrollado a más a profundidad, porque eso también te va a dar la certeza o te va a cortar los ratios de error que vas a tener en ejecución de tiempo, costo, alcance, etcétera. Claro. Eso sí, se podría ver más arriba, definitivamente es una muy buena propuesta. Creo que Raquel, te pudiste volver a conectar. Bueno. Bien, no sé si alguien más quiere participar o aportar, por favor. Es importante, creo que hay muy buenos comentarios. Yo quisiera hacer Sí. un comentario nada más, ya para de repente terminar. Y esto creo que lo he visto no solamente en este proyecto, en todo lo del paquete 8, incluso en proyectos que no pertenecen ¿no? digamos, a la reconstrucción. Nosotros hay que tomar mucha importancia en lo que es los estudios de suelos, ¿no? Cuando acá el contratista está construyendo lo que viene ya de la subestructura hacia arriba, el contratista, digamos que lo conoce todo, ¿no? O sea, uno ve el avance que es mayor, pero cuando está en la cimentación, ¿no? O sea, ahí uno se da cuenta de que te encuentras con algo que desconoces, ¿no? O sea, el estudio de suelos, claro, te da una información de repente, ¿no? Tentativa, porque al final uno hace también ciertas exploraciones, ¿no? Pero ya en macro te puedes encontrar incluso con otras dificultades. Entonces, yo creo, ¿no? Que es importante que se tome bastante atención a este estudio y con qué persona también lo vamos a realizar, ¿no? Sobre todo que tenga experiencia, ¿no? Que tenga experiencia eh, para poder determinar, pues, realmente cuáles van a ser las características de la cimentación y de todo lo que se va a hacer, ¿no? Este colegio ha tenido este inconveniente, hemos tenido colegios que también han tenido problemas, por ejemplo, con el tema de contención de tierras. También hemos tenido algunos problemas con colegios, por ejemplo, en donde se ha tenido que remover parte del suelo, no solamente por un tema de liquefacción, sino de repente porque está sobre un estrato que sea un relleno,
¿no? Etcétera. Una serie de cosas que hemos encontrado en lo que es suelos y que a partir de ahí, digamos que las obras como que se encontraban un poco, digamos que no arrancaban, por decir algún término, ¿no? Todavía no se veía ese mayor avance, ¿no? Una vez que hemos salido de lo que ya se refiere a cimentaciones, a partir de ahí, ya el contratista, de ahí hacia arriba, pues todo lo tiene claro, ¿no? Entonces se ve en el avance mayor, ¿no? Entonces, eso a modo de aprendizaje para todos los paquetes, los colegios y todos los proyectos, ¿no? Kevin, tú has dicho algo muy importante que es el tema de los suelos y eso sería una recomendación para aquellos sectores que recién van a construir, que puedan tener un mayor control al estudio de suelos y que estos no les, más bien les sirvan para sustentar sus bases y su construcción, ¿no? A veces es bien complicado de tener un estudio de suelos y después hacerlo y después cuando pasa algo, darse cuenta de que fue insuficiente y que el diseño que estaba inicialmente calculado tuvo que ser modificado, generando pues unos costos que son en muchos casos excesivos o mayores a los inicialmente proyectados. Entonces yo creo que todo nace de esa evaluación primaria de la calidad o característica o lineamiento que debe tener un estudio de suelos. Así es. Disculpad porque he estado entrando y saliendo de la llamada por problemas con la conexión, pero entonces, como por recapitular, podríamos resumir que habría que revisar el estudio inicial que se hace en todos los proyectos para ver si se puede añadir un estudio de suelo más específico o no solamente en suelo, sino entiendo en general, hacerlo más exhaustivo porque eso haría que sea, al final el coste sea mucho más realista, el costo y el cronograma sea mucho más realista. En caso de que sea que sí, ¿quién sería la persona que debería realizar esto? Porque entiendo que primero habría que hacer un estudio de estos estudios previos y luego ya, una vez se tenga una propuesta, hablar con dirección para proponer añadir X estudios adicionales. Sí, correcto. Bueno, en todo caso, vamos cerrando la reunión. Gracias a todos por su participación. No sé si alguien quiere cerrar con algo de pronto finalmente. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Sí, saludos adelante. Flavio Montoya. Sí, he escuchado algo de más que todo al compañero anterior sobre los estudios básicos de ingeniería que dice ahí, deben ser evaluados bajo los mismos requerimientos de los contratos a fin de que la variable en costo y plazo no se vea sobrevalorado. Bueno, estoy un poco, no estoy un poco de acuerdo con este punto porque, como dijo el compañero, hay estudios previos que puede ser un perfil, prefactibilidad, factibilidad, ¿no? Si nosotros evaluamos con esto a detalle al principio, lo que va a generar pues que el plazo corra, ¿no? Yo creo que estos estudios básicos nos ayudan solamente a estimar un costo, ¿no? Y justamente la contratación de una empresa gestora, una empresa con experiencia, justamente nos va a permitir ayudar a que este costo sea lo más preciso con la ingeniería de detalles, ¿no? En el camino, ¿no? Si nosotros vamos a incrementar un estudio previo al inicio del proyecto, lo que vamos a retrasar al final es el plazo, ¿no? De todo el proyecto, ¿no? Ese era quería comentarles. Gracias. Sí, totalmente de acuerdo. Como yo decía hace un rato, deberíamos de poder incluir dentro de la ejecución de la ingeniería de detalle, la contratista debería tener un estudio específico de suelos, etcétera, ¿no? Así que sí, sí, eso de pronto ese es un nivel de proceso ya de tema de la gestión de proyectos en la entidad, ¿no? Así que de todas maneras, ahora ustedes como gestores de proyectos, champion, etcétera, nosotros mismos debemos de tener claro eso, ¿no? De primeras tener en cuenta
cuando empecemos un proyecto, estudios asociados a las facilidades que necesite el proyecto. Estabilidad de taludes, todo lo que tenga que ver con suelos, si va a haber suministro de agua, etcétera, ¿no? Que es lo que ha pasado en varios de los paquetes en todos los, a nivel de todos los proyectos que vamos a tener. Bien, entonces, Sí, sí, Carlos, adelante. solamente añadir un comentario más y es en cuanto a la gestión de riesgos y problemas en un proyecto, lo que se trata de hacer es desde el principio saber que tenemos fondos suficientes para poder cubrir todo el proyecto. Si ahora mismo lo que hacemos es un estudio muy básico, nunca vamos a saber cuánto va a costar el proyecto. Por ahora, por lo que hemos estado viendo, un proyecto empieza costando 4 millones y al final, cuando se termina construyendo, hemos confirmado que han sido 25. Hasta ahora la RCC y el Gobierno ha tenido fondos para poder hacer ese incremento, pero por lo general cualquier empresa lo que hace es hace un pronóstico de cuánto va a tener que gastar por año. Si en 2021 el Gobierno sabe que en la RCC va a tener que gastarse 10 millones, hacen todo lo posible para tener disponibles esos 10 millones. Si al final no son 10 millones y son 100, como está pasando actualmente, hasta ahora han aceptado y hasta ahora los proyectos han seguido. Pero en algún momento puede que no haya fondos suficientes para poder seguir los proyectos. Entonces, en el mundo de los riesgos, lo que se trata de hacer es justamente esto, identificar todo lo posible para saber desde un principio, con a lo mejor un margen de un 30%, cuánto te va a costar, justamente para evitar tener esa subida. Porque por lo general, en otros tipos de proyectos, si sube tanto como está subiendo en estos casos, que es un 5 veces más, 6 veces más, en la siguiente fase, cuando se hace, por así decirlo, una revisión en la fase del proyecto, por lo general se dice no vamos a seguir con este proyecto porque al final va a costar 6 veces más y porque no tenemos fondos suficientes para cubrir todo. Entonces, quería que todo el mundo tuviera claro que esto es el principio y es el objetivo principal y beneficio de la gestión de riesgos. Si desde un principio no queremos hacer esto, no estamos siguiendo la teoría de la gestión de riesgos. Sí, correcto. Por eso recalcaba también hace un instante que era importante tener el gestor de riesgos desde el inicio, ¿no? Inclusive desde ahí, desde la factibilidad, prefactibilidad. En todo el ciclo de vida del proyecto debería de estar el riesgo de una manera latente, ¿no? Ahora, con respecto a lo que dices, a veces es cierto. Pasa que cuando en estos proyectos de inversión te dicen tienes hasta tal fecha para presentarnos tus proyectos y no te acepto la plata. Entonces es ahí donde se hace un estudio muy básico, muy somero, bastante, con mucho margen de error. Y es así como sucede. Entonces a veces prefieren ir con una mala propuesta de ingeniería básica, pero con la plata aprobada, sabiendo que se pueden hacer extensiones. No digo que sea una buena práctica, pero es lo que usualmente pasa, Raquel. Pero sí, es el momento, en todo caso, de justamente de poder, a nivel de esta PMO, que es la primera a nivel nacional, haciendo proyectos de infraestructura, de poder empezar a dejar precedentes, ¿no? De poder ordenarnos mejor y de poder considerar la gestión de riesgos en todo nivel y antes, en todo caso, ¿no? También. Bien, no sé si alguien más quisiera aportar algo para ir cerrando. Sí, buenas tardes, ¿qué tal? Saludos adelante, Adelante. Collazos, coordinador BIM del paquete 5, de los primeros paquetes que pues, tuvimos la oportunidad de lanzar nuestra actualización del presupuesto, del precio, y efectivamente fue bastante chocante saber que se estaba multiplicando por 3, por 3.5 el costo inicial. Pero yo creo que ahora ya con la experiencia de estos colegios ya sabemos cuál es el ratio por metro cuadrado que está costando un proyecto D2G como los que hemos estado haciendo. Al principio, la referencia han sido otros proyectos, pero cuyo presupuesto era mucho más bajo. Entonces, recuerdo al inicio que tanto el contratista como nosotros, como ARCC, hicimos una recopilación de riesgos, pero de todas maneras, siendo los primeros proyectos, hay muchas cosas que se han escapado. Lo cierto es que, y lo beneficioso de este contrato, es tener justo las lecciones aprendidas, tener la experiencia, ahora ya con más experiencia, ya sabemos más o menos cuánto cuesta un proyecto, sabemos, como mencionaban, que uno de los principales problemas son los estudios de suelos, o que normalmente los terrenos están ubicados en una muy mala ubicación, hablando pues en cuanto a portabilidad, resistencia del suelo.
Entonces, yo creo que los proyectos de ahora en adelante ya deben estar con un costo estimado más claro. Y como bien mencionó una de las anteriores intervenciones, también lo cierto es que se lanzan pues rápidamente los costos estimados, y la idea es que justamente el contratista, como experto que estamos contratando, logre definir los mayores alcances con estos EIBs que se van a desarrollar. Y no solamente es lanzar el costo, sino lanzar un cronograma real. Yo creo que en estos primeros paquetes los cronogramas han sido un poco forzados a los tiempos que se tenían también estimados iniciales. Entonces, no solamente es tener el costo ya más real del proyecto, sino también el cronograma real, y que nosotros también, como la RCC, también seamos un poco más flexibles con eso, porque efectivamente hay casos pues, de los pilotajes, de los muros de contención que no estaban contemplados inicialmente. Y ya creo que todos lo hemos visto en diferentes reuniones. Y bueno, eso era todo para resumir. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere aportar? ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Bueno, Fortunato Vega, gestor de obra del paquete 6. Bueno, quería hacer el comentario referente a la gestión de riesgos. Yo creo que la gestión de riesgos es muy importante, toda vez que las intervenciones que se ha considerado en el plan de reconstrucción es precisamente por el fenómeno del Niño, que ha ocasionado pues, daños en las infraestructuras, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta bueno, de esos antecedentes, lo que se tiene que, digamos, realizar los estudios, desde mi punto de vista, debe ser en la etapa de diseño, porque en diseño tiene que haber un especialista netamente en gestión de riesgos, para que pueda hacer un diagnóstico detallado, identificar los factores condicionantes del área de intervención. Los factores condicionantes son pues el tipo de suelo, topografía. Entonces, en función de eso, ya se plantea las medidas estructurales y no estructurales. Entonces, lo que veo que no se está tomando de manera detallada la gestión de riesgos. Y también indicarle, ¿no? La gestión de riesgos está normado en la norma peruana, lo que es la ley de SINAGER. Entonces, lo que tiene que verse es de qué manera incorporamos o hacemos más énfasis en el contrato NEX, el ley 29664, si no me equivoco, de ley de SINAGER. Entonces, en esa parte no se está trabajando, digamos, con los lineamientos que ya establece. Inclusive tenemos el ente técnico, que es el CENEFRED, que da los lineamientos para hacer los estudios de manera detallada, ¿no? Entonces, como lo repito, tendría que hacerse en la etapa de diseño, gestión de riesgos, ¿no? Porque en sí, por ejemplo, en las intervenciones de zona sierra, son, por ejemplo, factores, topografía, tipo de suelo, que tiene que tenerse en bastante consideración. Bueno, ese quería hacer mi comentario. Gracias, Fortunato. Bien, bien, gracias a todos. Yo creo que iríamos cerrando ahora sí para continuar con sus labores, o bueno, ya cerrando el día también algunos. Gracias por su participación. Nos estaremos viendo en 2 semanas para una nueva sesión café. Nada, buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias.